Hola, buenos días. Soy la doctora Roselena González León y estoy estudiando un diplomado en desarrollo psicomotor y estimulación temprana en los niños. En esta ocasión estoy en el módulo Introducción al Desarrollo Infantil. La unidad es Desarrollo del Sistema Nervioso Central y se nos solicitó un video con respecto al tema de tono muscular y reflejos. El tono muscular se define como la resistencia que se siente ante el movimiento pasivo de una parte del cuerpo. Incluso esto puede ser inconsciente. Desde que nacemos tenemos un tono muscular. Incluso no nos damos cuenta de esto. Sin embargo, el tono muscular es muy importante para mantener la postura corporal, como en este momento que yo me encuentro sentada. Siempre va a estar presente tanto en el músculo relajado como en el movimiento. Por ejemplo, en este momento tengo mi brazo, mi codo apoyado en la superficie de la mesa y el músculo está relajado. Tiene un tono. Lo muevo y tiene otro tono. El tono muscular se encuentra bajo el control del sistema nervioso central y periférico y también del propio músculo. Es normal encontrar un tono muscular aumentado en el recién nacido a término. Sin embargo, en el recién nacido de pretérmino, generalmente el tono muscular está disminuido y entonces utilizamos el término hipotonía. De aquí que el tono muscular se va a dividir en dos grandes grupos, que es hipotonía e hipertonía. Estas son las alteraciones propias del tono muscular. La hipotonía, como anteriormente lo mencioné, es la falta del tono muscular o bien el tono muscular disminuido. Y este es común encontrarlo en los recién nacidos prematuros. Sin embargo, esta madurez se va adquiriendo con el tiempo y bajo algunas terapias. La hipertonía es, por lo contrario, el aumento del tono muscular. Lo encontramos cuando el músculo, por ejemplo, está rígido. También tenemos en este gran grupo a las distonías, que es un trastorno de la tonicidad en la que se altera la dosificación de las contracciones musculares en función de un determinado objetivo. Las paratonías es la imposibilidad de relajarse voluntariamente o lograr una relajación muscular activa. Entonces, el paciente no va a poder relajarse y por lo tanto el tono va a estar en una situación que puede ser en hipertonía. Las sincinesias son los movimientos musculares involuntarios que aparecen cuando realizan movimientos voluntarios. Por ejemplo, en algunos padecimientos muy especiales. En este caso, que estamos hablando de alteraciones del tono muscular, nos vamos a englobar específicamente en la hipotonía y en la hipertonía, y de ahí vamos a tomar dos grandes síndromes que nos ocupan y que son muy importantes en la exploración física de nuestros niños, que es el síndrome del niño hipotónico y el síndrome del niño hipertónico. Y bueno, también tenemos las reacciones de prestancia, que es una desorganización tónica o modificaciones en el equilibrio por la presencia de otra persona. La hipotonía, como ya la habíamos mencionado, es una disminución del tono muscular. Se caracteriza porque hay una debilidad muscular y los músculos están flácidos. Es importante valorar el tono muscular en el recién nacido. Es de valiosa importancia ya que dependiendo de este diagnóstico es como se le va a dar posteriormente el manejo. Y de aquí el síndrome hipotónico. Este síndrome está caracterizado por una disminución del tono muscular. Hay menor resistencia a la movilización pasiva. Nosotros
movemos una articulación que puede ser un brazo o una pierna y entonces vamos a encontrar cierta debilidad. Se acompaña también de un retraso en el desarrollo psicomotor. Y de aquí los grandes síndromes de esta patología en especial. Es muy importante en el abordaje del niño con síndrome hipotónico documentar los factores de riesgo que pueden ser prenatales, en los cuales podemos tener como la hipertensión de la madre, alguna ingesta, por ejemplo, de drogas o de alcohol. Tenemos también los factores de riesgo perinatales y postnatales. Es muy importante que en el abordaje de la propia historia clínica documentemos todos estos antecedentes, puesto que estos van a ser importantes y definitivos para el abordaje posterior de este síndrome. En la etiopatogenia, la etiología es muy variable. Las causas centrales son generalmente el 60 y el 80%, que está derivado al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico con un porcentaje del 15 al 30%. Como había mencionado anteriormente, el interrogatorio debe ser muy completo y debemos documentar cómo fue el embarazo de la madre, si fue un embarazo de difícil control, si llevó incluso las visitas al médico en forma regular, cuántas visitas tuvo, si hubo ultrasonidos, podemos documentar desde ese primer momento en base a un ultrasonido un niño de bajo peso al nacer. Podemos documentar malformaciones congénitas, hipertensión en la madre, diabetes gestacional, intoxicación por algunos fármacos, utilización de drogas, alcohol, tabaquismo. Una vez que el recién nacido ha nacido, valga la redundancia, un examen físico completo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Es muy importante denotar el perímetro cefálico, la fontanela anterior, la presencia de suturas, si están las suturas imbricadas, eso nos están hablando de que el cierre prematuro de las suturas y por lo tanto eso también va a dar como consecuencia un síndrome hipotónico o un trastorno del desarrollo psicomotor. Así, en los diferentes sistemas y aparatos musculoesquelético, una exploración neurológica adecuada en la que incluya también, aparte del tono muscular, los reflejos de los cuales hablaremos posteriormente. Nos podemos apoyar también de estudios de laboratorio, como por ejemplo una biometría, desde una simple biometría hemática, unos electrolitos séricos, un perfil de TORCH, química sanguínea para valorar el nivel de glucosa, porque sabemos que cuando hay hipoglicemia, por ejemplo, el niño está hipotónico y entonces esa es la causa de la hipotonicidad en nuestro paciente. Los estudios de gabinete también son de importancia, de vital importancia, como puede ser desde una placa de rayos X en el caso de un traumatismo de cráneo, una tomografía de cráneo, una resonancia, potenciales evocados, somatosensoriales que nos van a orientar sobre la patología y cómo va a ser el abordaje. Habíamos mencionado que dentro del tono muscular son dos grupos importantes. Mencionamos anteriormente la hipotonía y ahora tenemos la hipertonía, que es lo contrario a la hipotonía. En la hipertonía, se caracteriza por el aumento del tono muscular con resistencia al estiramiento pasivo.
Dentro de la hipertonía, algo muy importante, esta puede ser transitoria. En el recién nacido, esto es de forma fisiológica. ¿Por qué? Porque la hipertonía es en inflexión. Esto va a ir desapareciendo de acuerdo a su desarrollo y es lo que tenemos que considerar, puesto que si esto no desaparece, entonces considerarlo como algo anormal y estudiar por qué está sucediendo. Puede ser también patológico y esta es secundaria a una serie de trastornos motores. Específicamente hablando del síndrome hipertónico, se caracteriza por aumento del tono muscular y esto es debido a alteraciones motoras. Este trastorno, esta patología se caracteriza también por otros síntomas y otras características como es, por ejemplo, en el área sensitiva, en el área cognitiva, en el área del lenguaje, en la percepción, en la conductual y en la musculoesquelética. Generalmente esta hipertonía la podemos encontrar en la parálisis cerebral, en donde es muy característico la rigidez muscular de estos pacientes. Por lo tanto, tendremos muchas alteraciones musculoesqueléticas y de acuerdo con esto también va a ser el manejo en el cual en algunas ocasiones se maneja la proteína botulínica. Los factores de riesgo, tanto como en el síndrome hipotónico, en el síndrome hipertónico también los tenemos, como pueden ser los maternos, nuevamente, abuso de drogas, alcohol, tabaquismo, hipertensión, diabetes gestacional. También tenemos factores de riesgo prenatales, los perinatales y los postnatales. ¿Cómo nace ese niño? ¿Cuál es la vía de nacimiento? Puede ser por un parto con distocia, un parto con forceps, que ya no se utiliza actualmente. Sin embargo, en algunas localidades de nuestra sierra, en nuestras comunidades, se pueden utilizar cuando no hay otro medio por el cual se pueda extraer al bebé. Entonces, debemos de considerar todos estos antecedentes. En la etiopatología, la prematurez es muy importante. El antecedente de la hipoxia o la asfixia al nacer, el síndrome de Torch, toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, anomalías cromosómicas, entre otras patologías que debemos tomar en cuenta. También es muy importante un interrogatorio muy amplio, una historia clínica completa, la edad materna, el grupo sanguíneo, si tuvo diabetes gestacional, hipertensión, cuántas consultas de atención natal tuvo, si tuvo aplicación de vacunas, eh, también la edad del padre, antecedentes paternos, grupo sanguíneo, consanguinidad también es muy importante. Hacer, una vez que ha nacido el bebé, una exploración física muy minuciosa, así como en el síndrome hipotónico, desde la punta de la cabeza a los pies, con obviamente los reflejos propios del recién nacido, que posteriormente hablaremos de ellos. Y nuevamente vamos a hacer uso de los estudios de laboratorio, desde una biometría hemática, grupo de sangre, electrolitos séricos, química sanguínea, pruebas funcionales hepáticas, en algunos casos, algunas enzimas de músculo, y así también los estudios de gabinete, desde placas de rayos X, tomografía y resonancia. Los reflejos son respuestas musculares automáticas. Es muy importante siempre valorar los reflejos en nuestro recién nacido, porque nos da información sobre la integridad del sistema nervioso central y periférico.
Los tipos de reflejos existen los osteotendinosos, como es el rotuliano, que es el más común cuando le golpeamos con el martillito a la rodilla y entonces el músculo emite un movimiento, un salto pequeño. Es el reflejo rotuliano, el bicipital y algunos otros. En los superficiales tenemos los reflejos abdominales, el cremastérico y el Babinski en el recién nacido. Hacer hincapié específicamente en el reflejo de Babinski. ¿Por qué? Porque este reflejo es normal encontrarlo en el recién nacido. Sin embargo, este reflejo va a ir desapareciendo según cómo va a ir desarrollando el bebé, cómo va a ir creciendo. El reflejo tiene que ir desapareciendo. Si este reflejo sigue presente después de los 6 meses de edad, entonces considerar que esto ya es patológico y hay que buscar la causa por qué aún está presente. Otros reflejos son del desarrollo o primitivos, que son los también llamados arcaicos. Aquí es muy importante hacer hincapié específicamente en estos reflejos. ¿Por qué? Porque estos son los que vamos nosotros a valorar en un recién nacido. Estos están presentes al nacer. Por ejemplo, dentro de los reflejos primitivos o arcaicos tenemos el reflejo de Moro. Es ese movimiento que incluso aquí en la imagen lo tenemos presente, de cuando tomamos al bebé, inmediatamente abre y extiende sus extremidades superiores. Incluso algunos de los padres de nuestro medio lo pueden tener como la similitud de que el niño está asustado y hace esto. Entonces, eso es normal. Tenemos también presente un moro que es incompleto, en el cual no hace el movimiento de las dos extremidades o ausente. Y entonces en ese caso específicamente debemos buscar qué es lo que está sucediendo. El reflejo de succión, el reflejo de deglución y el de búsqueda. Esto es muy específico en el recién nacido, porque cuando nosotros hablamos de lactancia materna, debemos de tener presente estos tres reflejos específicamente en el niño. ¿Por qué? Porque a través de ellos es como el bebé se va a alimentar directamente del pezón de su mamá. Incluso el reflejo de succión ya está presente desde que nace. Sin embargo, en los recién nacidos prematuros, por ejemplo, este reflejo de succión aún puede ser inmaduro y entonces es cuando ocupamos algunas técnicas especiales para que este reflejo lo pueda realizar nuestro bebé. También tenemos otros reflejos, como es el reflejo de presión palmar, que es cuando colocamos el dedo entre sus dedos y en la palma de las manos, inmediatamente el niño cierra. Esto es automático y es normal que el niño lo presente al nacer. El reflejo plantar, lo mismo, suponiendo que esto sea la planta del pie, nosotros colocamos el dedo entre los dedos, inmediatamente hace esto el niño y eso es normal. El reflejo de marcha, levantamos a nuestro niño colocando los brazos en sus axilas y poniéndolo como en posición de parado. Inmediatamente el niño va a hacer esto como si quisiera caminar, por eso se llama de marcha. Y también tenemos el tónico asimétrico cervical. Los reflejos se encargan de la supervivencia del recién nacido. Aquí específicamente en el caso de succión, el niño succiona para alimentarse, para sobrevivir. Por eso es que lo mencionan como muy importante la supervivencia del recién nacido. ¿Sí? Se valoran de acuerdo a la presencia, siendo normal en el recién nacido, como ya lo habíamos mencionado, y si están ausentes, entonces vamos a considerar también la edad de nuestro
recién nacido, si es un niño prematuro, tenemos que considerar las semanas de gestación. Y de acuerdo con esto, estos reflejos, el niño va a ir madurando y van a ir desapareciendo. Como conclusiones, es muy importante considerar que el neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico del niño y de su entorno, de todo su contexto. Estamos hablando de la familia. También, obviamente, tiene que ver la genética. Sin embargo, se ha tomado como algo muy importante todo lo que es el contexto y la estimulación que recibe nuestros niños para tener una mejor maduración del sistema nervioso. Evaluar periódicamente al niño a través del personal de salud, llámese enfermera, médico, familiar, pediatra, neurólogo, terapeuta, etcétera, es de suma importancia y valía. ¿Por qué? Porque a través de esto podemos detectar los trastornos del crecimiento y desarrollo, capacitarnos con conocimientos sobre este desarrollo normal y los signos tempranos de alarma nos van a dar y nos van a aportar los conocimientos para detectar oportunamente las alteraciones en el neurodesarrollo a través de una exploración neurológica muy completa y detallada que incluya el tono muscular y los reflejos, por lo que ya comentamos. Por eso es muy importante en la exploración física tomar en cuenta esto, en la exploración tono muscular y reflejos. Y obviamente esto nos va a dar la pauta para iniciar oportunamente un protocolo y derivar al paciente con los especialistas, los subespecialistas, los terapeutas que intervengan de manera temprana y así tener un mejor pronóstico de vida en nuestro paciente y sobre todo en la familia como ese núcleo. Muchas gracias